Un grupo de investigadores colocaron a unos monos en una habitación, y en el centro de la habitación había una escalera. Sobre la escalera había un racimo de plátanos. Claramente los monos subieron la escalera para tomar esos plátanos, pero en el momento que hacían eso, los investigadores le rociaban agua a todos los monos, incluyendo a los que no subieron, dándole a entender que si iban a por los plátanos, serían castigados. Y esto se repitió una y otra vez hasta que ninguno de los monos se atrevía a subir. Y si alguno lo intentaba, los demás monos lo detenían. No querían que les tiraran agua. Con todo esto, iniciaron una segunda parte del experimento. Pero en esta etapa los investigadores ya no les iban a rociar agua. Y cambiaron a uno de los monos por otro nuevo que no sabía de la situación. Claramente este nuevo mono, al no saber, fue directamente a por los plátanos, pero fue detenido por los demás monos. Le dieron una paliza. Finalmente, el nuevo mono entendió la idea de que ir a por los plátanos era algo malo, aunque no supiera la causa. Y así cambiaron los monos uno por uno, repitiéndose la misma historia con cada uno de ellos, hasta un punto en que todos eran monos nuevos. Ninguno vivió lo de ser castigados con agua, pero tenían una regla clara. Nadie debía ir a por esos plátanos, y si alguien lo intentaba, había que detenerlo. Y ninguno de ellos sabía por qué. De hecho, si le pudieras preguntar a alguno de los monos por qué hacen eso, seguramente su respuesta podría ser: no sé, pero siempre se ha hecho así. Esta historia refleja bastante la adquisición de costumbres que adquirimos, lo moralmente correcto e incorrecto, o lo bueno y lo malo, que muchas veces no cuestionamos o no sabemos su porqué. Tan solo es una verdad absoluta, lo obvio. Y antes de empezar a criticarnos como sociedad o algo por el estilo, esto no es algo puramente cultural, se replica en la misma naturaleza. Tan solo mira este experimento que se realizó con unas pulgas, que se les encerró por varios días en un frasco. Luego de ese tiempo sacaron la tapa. Curiosamente, ya no salían del frasco, aunque tuvieran vía libre para salir. Se dieron cuenta que esta conducta de limitarse era tan fuerte que cuando eliminaron el mismo frasco, las pulgas mantenían el mismo orden, como si fuera un frasco fantasma reteniéndolas. El comportamiento y creencias fueron establecidos, y se mantuvo incluso luego de que las cosas cambian. El problema que ocurre con esto es cuando un ser considera que sus actos están dentro de una verdad absoluta, que por haber funcionado siempre de cierta manera, se considera como la única respuesta correcta. Pero olvidan algo: las cosas cambian, siempre cambian. Y eso significa que necesitamos adaptarnos a los cambios. ¿Has escuchado sobre el juego o el efecto del teléfono descompuesto? Este juego consiste en que una persona inicia un mensaje y este mensaje se pasa de una persona a otra, y esta le dice a otra y esta a otra, y eso ocurre varias veces, provocando que el mensaje se modifique y muchas veces hasta se pierde el sentido o la esencia del mensaje, asumiéndose verdades o agregándose detalles que ni siquiera existían, como el ejemplo del experimento de los monos, que tanto dentro de su historia como fuera de su historia refleja esto. Y te digo por fuera porque muchas veces la gente lo asume como un experimento real, siendo que al parecer no hay registros o evidencia de que este experimento se haya realizado. Al parecer es solo una historia o relato, pero eso no quita el hecho de que lo que intenta decir encaja muy bien con la realidad que vivimos. Y hay muchos ejemplos en nuestra historia que reflejan el confrontar la supuesta verdad. Dios le dijo a Adán y a Eva: son libres de hacer lo que quieran en el paraíso, pero no toquen ese árbol. Eva, siendo la más joven en el mundo, igual fue por las manzanas, siendo una representación de confrontar las reglas. Confrontó al mismísimo Dios, que representa todo lo que significa la perfección. Curiosamente, encaja en que naturalmente, mientras más joven es una persona, hay una necesidad de confirmar por sí mismo ciertas cosas que nos van diciendo. Y aunque le digas 1000 veces a un niño que se va a quemar por tocar el fuego, va a querer confirmar eso que le están diciendo. Y va a tocar el fuego, se va a quemar y le va a doler. Pero consiguió comprobarlo por sí mismo. Y con esto podríamos preguntarnos: ¿en qué parte queremos estar? ¿Queremos ser esos que confían ciegamente en las costumbres y reglas que le han enseñado? ¿O en la parte que quiere confirmar por sí mismo las supuestas verdades, no confiando en nada? Recuerdo que cuando era pequeño pensaba que todas las preguntas habían sido respondidas, y que cosa que necesitara o quisiera saber, alguien la podría responder. Pero a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta más y más que todo lo que sabemos es poco. Aunque existan libros o el internet que son bombas de información, siempre hay preguntas que no tienen respuestas claras. Y también que cuando una persona cree poseer la verdad absoluta, si le cambias un poco la situación, se derrumba todo. Entonces, ¿qué puedo hacer?
No puedo confiar en todo lo que me dicen porque las cosas van cambiando y lo que les funcionaba en cierto momento o contexto puede que ahora no funcione y mi situación, mi generación y toda mi vida es muy diferente a la de cualquier otra persona, pero tampoco puedo dudar de todo y creer que todo está mal y que esta es la peor situación de todas porque nada encaja y sentiré que mi vida es un desastre y intentemos no ser tan extremistas, por favor. No es uno o lo otro. Si nos volvemos extremistas, yo creo que eso provoca que nos estanquemos de manera personal y como humanidad. Hay razones por las que las cosas se han hecho y se hacen de cierta manera, pero también necesitamos cuestionarlas, criticarlas y adaptarlas a nuestra realidad que constantemente cambia. Dejemos de aferrarnos a comentarios como "en mis tiempos las cosas eran mejores porque funcionaban", o de que "conmigo fue así, así que contigo tiene que ser igual". Bajo su propio punto de vista tienen razón, de que les funcionó en base a lo que consideran más importante. Pero no olvidemos, y digo nuevamente, no todo, pero sí muchas cosas van cambiando a medida que pasa el tiempo. Cada generación es diferente, cada cultura es diferente y cada persona es diferente. Y no estoy hablando de identidad, estoy hablando de algo más que eso. Aprendamos a que tener un pensamiento crítico no es ser confrontacional o transformar en todo en una lucha de bandos de quién tiene la razón. No, eso no. Un pensamiento crítico cuestiona la razón de las cosas, cuestiona lo obvio o la verdad, cuestiona de por qué no vamos a por esos plátanos o por qué no salimos del frasco. Espero que te dé para pensar. Nos vemos.